nosotros. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who will conquer the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who will conquer the grave. Dilo, digno es el Cordero de Dios. Digno es el que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. No me debes caer. Y ahora mi tesoro. Jesús te amó. ¿Quién soy yo para que el gran rey me alce? Me encontró en mi perdición su amor, su amor. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en mi rescate, su gracia. Aún siendo yo pecador, Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I Si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Somos tus hijos, Señor, y coherederos de tu gracia. Padre, ayúdanos cuando la duda viene. Ayúdanos cuando esas voces nos dicen que no podemos, que no somos lo suficientemente buenos. Escogido, perdonar.
gracias por tanto amor. En el nombre de Jesús. Amén. Hola amigos y familia de Gente Unida que nos acompañan una vez más. Desde donde quiera que te estés conectando o si nos acompañas en persona, gracias por tomarte este tiempo. Estamos seguros que será un tiempo increíble para ti. Mi nombre es Elena y si esta es tu primera vez con nosotros, nos encantaría poder estar en contacto contigo. Por favor, permítenos saber más de ti al dejarnos tu información en nuestras tarjetas de contacto virtuales o con nuestros voluntarios de bienvenida. Hello, friends and family of Gente Unida who join us once again. From wherever you are connecting, or if you are joining us in person, thank you for taking this time. We're sure it will be a very good time for you. My name is Robert, and if this is your first time with us, we would love to get in touch with you. Please let us know more about you by leaving us your information on our virtual InTouch cards or with our welcome volunteers. Seguimos con nuestro Summer of Spirit, en donde cada domingo nuestros niños tienen la oportunidad de venir vestidos de acuerdo a un tema específico. Si tienes dudas, el calendario está en nuestras redes sociales. ¡Únete a la diversión! We continue with our Summer of Spirit, where every Sunday our children have the opportunity to come dressed according to our specific theme. If you have any questions, the calendar is on our social networks. Join the fun. Queremos seguir conectando con diferentes generaciones y por eso todos los martes de 7 a 8 p.m. tenemos un grupo pequeño de conexión para jóvenes a través de Zoom, donde hacemos dinámicas, hablamos de diversos temas y oramos unos por otros. Te dejamos toda la información en nuestras páginas. We want to continue connecting with different generations, and that is why every Tuesday from 7 to 8 p.m. we have a small connection group for the youth through Zoom, where we do different activities, talk about various topics, and pray for each other. All information is located on our webpage. Te recordamos que el miércoles 30 de junio a las 7:30 p.m. estaremos teniendo un tiempo de oración a través de Zoom. Aparta la fecha. We remind you that on Wednesday, June 30th at 7:30 p.m. we will be having a prayer time through Zoom. Save the date. Continuemos siendo parte de lo que Dios está haciendo en Latinoamérica, abriendo nuestras manos y compartiendo de nuestros recursos para que el mensaje llegue y transforme más vidas. Recuerda que puedes dar tus diezmos y ofrendas de manera presencial u online. Let's continue being part of what God is doing in Latin America, opening our hands and sharing our resources so that the message reaches and transforms more lives. Remember that you can give your tithes and offerings in person or online. Queremos invitarte a ser parte del equipo de media de Gente Unida y que puedas servir con tus talentos. Si tienes habilidades o conocimientos para manejar redes sociales, por favor acércate a Lorena Ríos o manda un mensaje en cualquiera de nuestras páginas para ponernos en contacto contigo. We want to invite you to be part of Gente Unida's media team so that you can serve with your talents. If you have skills or knowledge to manage or use social networks, please contact Lorena Ríos or send us a message so we can contact you. Hoy continuamos con la serie de mensajes Más Grande Que. Esperamos que sea de mucha aplicación para tu vida. Así que sigamos disfrutando de nuestro tiempo juntos. Today we continue with the series of message Greater Than. We hope it will be very useful for your life. So let's keep enjoying our time together. Gracias por acompañarnos hoy a Gente Unida Online. De verdad estamos felices de que te hayas conectado con nosotros el día de hoy. Y estamos en medio de una serie de mensajes que se llama Más Grande Que. Y yo quiero invitarte para que si te has perdido alguno de los mensajes, puedas ir a nuestra página de YouTube o puedas ir a nuestra página de Facebook y ahí vas a encontrar los diferentes mensajes. Y hoy quiero comenzar el mensaje de hoy hablándote acerca de algo, de un momento especial para mí. Cuando niño siempre acompañaba a mi papá en el auto a muchas partes, a la ferretería, a la panadería, a hacer diferentes cosas. Y me gustaba muchísimo hacerlo. Al principio yo cabía muy bien de pie, detrás de su asiento. Después, cuando crecí, ya no cabía y estaba yo en el asiento del copiloto. Me acuerdo que lo veía así hacia arriba. Y siempre de camino de regreso a casa pasábamos por una agencia de autos Ford. Y esos autos se veían tan increíbles,
relucientes, nuevos. Mi papá y mi mamá se esforzaban muchísimo por darnos lo mejor a mis hermanas y a mí, pero por las necesidades como familia de ese momento, un auto nuevo definitivamente de agencia no era una opción en ese momento, no era una posibilidad. Sin embargo, cada vez que pasábamos de regreso a casa por la agencia, yo siempre, con la inocencia de un niño, pues le preguntaba a mi papá, papá, ¿cuál auto te gusta de esos? ¿Cuál es el que más te gusta? Y mi papá con una sonrisa, pues me señalaba, iba manejando y me señalaba así, ese hijo. ¿Ese papá el azul? Sí, es el azul. Y yo le respondía, cuando sea grande, papi, te lo voy a comprar. Con la inocencia y la sinceridad de un corazón de un niño. La verdad es que siempre disfruté muchísimo esa relación con mi papá. Pasaron los años y llegamos al año 2007. Entonces yo me encontraba grabando un segundo álbum de música, es algo que he estado haciendo durante también mucho tiempo en los últimos años, y era un álbum en vivo. La mayor parte de mi familia había viajado del norte de la ciudad de México al centro de la Ciudad de México para asistir a esa grabación y acompañarme. Solo mi papá no había podido. Y de cualquier modo se las arregló para poder estar en comunicación constante con mi mamá a través de un teléfono celular. Y cuando terminó la grabación, mi papá estaba muy emocionado, muy conmovido por ver pues, a su hijo logrando un sueño, pero también muy agradecido por todas las personas que me estaban apoyando y con las que estábamos haciendo un equipo para lograr juntos este proyecto. Y honestamente, a mí como hijo me hacía muy feliz poder hacer feliz a mi papá. Y estábamos ya en los últimos detalles de la producción de ese álbum, me acuerdo. Y era noche y recibí una llamada. Y la llamada básicamente me decían que mi papá no estaba bien. Y te cuento, mi papá había regresado recién de una competencia de conocimientos con sus alumnos de otra ciudad y había regresado del viaje y se había sentido sumamente agotado, nada bien. Y él pensó que quizás era cansancio y que si guardaba reposo podía recuperarse. Pero al regresar a casa se acostó y permaneció en cama durante el día. Pensó que de verdad el desgaste que había pasado pues había sido sumamente fuerte. Y al siguiente día dijo, voy a quizás sentirme mejor, pero no pudo levantarse. Permaneció en cama nuevamente. Entonces mi mamá sí que empezó a preocuparse porque veía que mi papá no mejoraba. Y para cuando mi mamá logró convencer a mi papá de que fueran al hospital, el panorama honestamente ya se había complicado. Y yo estaba en constante contacto también con mi familia por llamadas. Y de alguna manera mi papá, fuerte como él, determinado, siempre con fortaleza, pues llenaba de confianza a mi mamá y ella me decía que mi papá iba a estar bien, que estaban confiando en una recuperación. Mi papá había salido de cosas peores, por favor. Nosotros como familia estábamos confiados y comenzamos a orar también y a pedir por la sanidad de mi papá. Y mira, a través de esta serie hemos iniciado un viaje para ver a través de los 4 biógrafos de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo Dios es más grande que nuestro pasado, cómo Dios es más grande que nuestros miedos, cómo Dios es más grande que mis adicciones y cómo Dios es más grande también que mi enfermedad. Y para esto, de los 4 biógrafos de Jesús, Lucas para mí sobresale de una manera súper especial. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo, en una carta que escribió a los seguidores de Jesús en Colosas, señala que Lucas era médico. Imagínate a un doctor, a un médico con todo ese conocimiento, con toda esa formación, documentando todo lo que Jesús hizo, cada uno de esos relatos. Y este doctor describe en su relato milagros de sanidad. Lucas relata una y otra vez milagros de sanidad. Y en cada registro podemos ver cómo Dios es más grande que nuestra enfermedad. De hecho, toda la tercera parte de Lucas está llena de sanidades. En el capítulo 4:38, Jesús sana a la suegra de Pedro. Y después sanó a mucha más gente. En el capítulo 5, verso 12, sana a un hombre con lepra. Después también le dice a un paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En el capítulo 6, restaura la mano lisiada a un hombre.
Y más adelante en ese mismo capítulo dice que vio con misericordia sobre las multitudes y extendía esa misericordia. En el capítulo 7 llega no llega el centurión, sino envía personas para decirle, mi siervo está a punto de morir, por favor, si puedes sanarlo. Y él lo sana. En el capítulo 8 Jesús calma la tormenta. Y quiero pedirte, por favor, que me acompañes el día de hoy a ver un relato muy, muy especial en Lucas. Y Lucas lo describe en el capítulo número 8. Y quiero pedirte que me acompañes a verlo juntos. Dice, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Y había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Y ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Y como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y las que te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Es decir, esta mujer gastó todos sus ahorros, gastó todo lo que tenía, vio a todos los médicos, a todos los doctores disponibles de ese entonces y nadie, absolutamente nadie, pudo sanarle. Y esta es una sanidad completamente diferente a todas las anteriores que están registradas, porque en todas las demás hubo una interacción directa con Jesús, pero no esta vez. Esta vez fue solamente que alguien tocó el borde de su manto y eso bastó para que esa persona fuese sanada. Lucas, el médico, con toda esa formación, el doctor, con todo ese bagaje de conocimiento, está sorprendido con la historia. 12 años de su vida, esta mujer ha estado enferma y es sanada en cuestión de segundos, dejándonos claro que Él es más grande que nuestra enfermedad. Pero, ¿Él es o Él fue? Porque puedo pensar en tantas personas que pueden estar lidiando ahora mismo con esta tensión, que están atravesando por enfermedad como un principio de realidad. No viste esta noticia venir y te impactó. Un diagnóstico nada favorable, una enfermedad inesperada, algo que llegó para golpearte. Él es más grande que eso. Él es más grande que la enfermedad. Él es más grande que la enfermedad de mi papá. Porque con mi familia una y otra vez oramos porque Dios interviniera en la salud de mi papá y que lo sanara. Dios, ¿puedes hacer algo? Yo sé que puedes. Puedes fortalecer su cuerpo. Puedes hacer hoy lo mismo que hacías ayer. Lucas en los capítulos que vimos, 4, 5, 6, 7, 8, está lleno de sanidades. Y cuando hablaba de que sanaba a las multitudes, fácilmente podemos considerar que ocurrían decenas de sanidades o cientos de sanidades. Dios, aquí lo único que necesitamos, lo único que mi papá necesita, lo único que mi mamá requiere, lo que mi hermano o mi hermana necesita, es una de esas sanidades. Una sola, Jesús. Solo pedimos una. Tú has obrado muchísimas. Solo necesitamos una en la vida de mi papá. ¿Has estado ahí? Quizás alguien a quien amas. Quizás tú mismo estás ahora ahí. Y quizás este mensaje pudiera parecerte como hasta una broma pesada por lo que estás viviendo justo ahora. Sí, yo sé, yo lo he leído, yo sé de Jesús, pero
¿Qué con respecto a mi enfermedad? ¿Qué con respecto a la enfermedad de ella? ¿Qué con respecto a la enfermedad de él? Es duro. No es fácil. Es difícil. Y puedo creer que en verdad eres más grande que mi enfermedad. Quiero decirte que al principio intencionalmente no te leí todos los versos del capítulo, porque pasa algo aquí que no pasa en los demás evangelios. Solo Marcos menciona este episodio. Y en el verso 41 dice, en esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Y quiero decirte que tomes nota de esto, quiero pedirte que tomemos nota de esto. En la historia no viene primero a Jesús una mujer, sino un hombre, Jairo. Y la única hija de este hombre, de unos 12 años, estaba muriendo, 12 años. Y no puedo imaginar lo que este hombre estaba experimentando, viviendo, el dolor, la angustia, lo que estaba sintiendo en ese momento. Quizás si tú tienes hijos puedes alcanzar a imaginar esto. Imagínate su pequeña de 12 años, su única pequeña de 12 años, estaba muriendo. Este hombre se abre paso entre la multitud para pedirle a Jesús, sé que eres más grande que la enfermedad, yo he escuchado de ti, he visto, todo el mundo habla de ti, yo sé que eres más grande que la enfermedad, no permitas que me sea quitada. Y Jesús fue con Jairo. Y entonces sucede el episodio con la mujer que ya leímos anteriormente. Y en el verso 49 dice, mientras Jesús decía esto, lo que leímos anteriormente, hija, tu fe te ha sanado. Vino alguien de la casa del dirigente de la sinagoga y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y quiero que te imagines lo que pudo haber sentido Jairo al momento de recibir eso. Su pequeña de 12 años había muerto. Sin embargo, más adelante Jesús responde, dejen de llorar, ella no está muerta, solo está dormida. Es decir, no lloren porque no está muerta, está durmiendo. Los padres quedaron atónitos. Él es más grande que la enfermedad. Este es el único lugar en donde un milagro entrelaza otro milagro. Y estos dos están puestos al mismo tiempo, están conectados, están entrelazados. ¿Por qué? ¿Por qué están escritos así? ¿Por qué? Porque necesitan leerse juntos, porque necesitan considerarse juntos, compararse el uno con el otro. ¿Notaron la pequeña hija de 12 años apenas de edad? ¿Y recuerdas cuánto tiempo llevaba enferma la mujer? 12 años, sin haber podido ser sanada. La pequeña hija de Jairo estaba muriendo y Jesús le dice a esta mujer, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y es la única referencia en todos los evangelios donde a una mujer se le refiere como hija. Lucas, un médico que escribe con tanta especial atención al detalle, nos pide poner atención en cómo estas historias se relacionan entre sí. Una es una historia que describe cómo Él es más grande que la enfermedad, pero la envuelve otra historia que es todavía mayor, porque Él es la que nos muestra que Él incluso es más grande que la muerte. Al principio en los capítulos en Lucas, los milagros tuvieron que ver con, y lo puedes leer y yo te animo para que vayas a la Biblia y la leas, tienen que ver con expulsión de demonios, es decir, con Él es más grande que la maldad, Él es mucho más grande que la maldad. Después Jesús calma la tormenta en el mar de Galilea y la tormenta tiene que ver con una alegoría del caos y después expulsa a otros demonios que se llama Legión y después este hombre Jairo se presenta, mi hija está muriendo, puedes evitar que me sea quitada. Y lo que Lucas nos está mostrando en el relato es claro que debemos maravillarnos que Jesús es más grande que la enfermedad. Claro que debemos maravillarnos por esto. Pero es aún más maravilloso saber que Él es más grande que el mal más grande. Que Él es más grande que las tormentas más grandes. Porque desde el principio hemos sido oprimidos por el enemigo mayor, por la muerte. La muerte es el máximo enemigo a vencer.
Y lo que Lucas está llamándonos a hacer en medio de estas dos historias que escribe de manera entrelazada es sí. Jesús es más grande que nuestra enfermedad. Pero no perdamos el punto. Por favor, no pensemos tan limitadamente que entonces perdamos de vista la majestad, perdamos de vista la magnitud de lo que Dios hizo a través de Jesucristo. No perdamos de vista que en todos estos milagros hay una constante. Sí, la suegra de Pedro es sanada, pero con el tiempo va a morir. Sí, el hombre con lepra es sanado y su piel es recuperada nuevamente, pero irremediablemente va a morir. Las multitudes pueden ser sanadas y Dios mostrar que es más grande que su enfermedad, pero algún día, irremediablemente, cada una de esas personas van a morir. Y más adelante, a la vuelta de la esquina de estos milagros, justo después está un milagro que se repite en los 4 evangelios, la alimentación de los 5,000. Y Juan apunta que este milagro no fue solamente para que la gente pudiera saber que Jesús podía saciar su hambre y cómo Él es más grande que nuestra hambre con pan y con pescado. No es eso. Sino cómo Jesús daría su cuerpo y derramaría su sangre para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Lucas es un maestro para llevarnos a no conformarnos con lo temporal, sino celebrar lo eterno. Lucas es un maestro de llevarnos a no conformarnos con lo temporal, sino celebrar lo eterno que Jesús hizo. Lamentablemente, la realidad de la vida atropelló nuestras expectativas como familia. Y la enfermedad de mi papá fue complicándose cada vez más. Y al cabo de tan solo 3 días, finalmente, mi papá falleció en el hospital. Murió antes de que yo siquiera pudiera regresar a verlo. Y ahí entonces, honestamente, siendo muy sincero contigo, tuve muchísimas preguntas para Dios. ¿Qué pasó? Honestamente, nadie de la familia lo esperaba. Se fue en tan solo 3 días, estaba bien. Fue de viaje, pudo desarrollar su labor como normalmente y en 3 días nos lo arrebataron. Y te lo digo con toda sinceridad, clamamos una y otra vez a Dios por mi papá. Y sabemos de tantos milagros que has hecho, Jesús. ¿No podías concedernos tan solo uno a nosotros? Uno solo. Pero conforme llegaban estos pensamientos a mi mente, resonaba aún más fuerte un pensamiento. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Imagínate por un momento que ninguno de los milagros anteriores en los capítulos de Lucas hubiesen sucedido. Que ninguna petición hubiese sido contestada. Pero que Jesús hubiese hecho solo este milagro. Resucitó. Imagínate que Jesús solo nos hubiese dado este milagro. Resucitó. Ese milagro es el milagro. El milagro máximo. Resucitó. Resucitó. Y es que cuando la enfermedad nos toma por sorpresa y arrebata nuestros sueños, impactando nuestra vida, lacerando nuestras expectativas, podemos llegar a pensar que quizás en realidad Él no es más grande que mi enfermedad. Pero esto no es verdad. A lo que estamos llamados tú y yo en este momento es a saber, a entender que aunque nuestras oraciones no sean respondidas como queremos y la enfermedad no sea echada fuera de nuestras vidas, estamos llamados a considerar una verdad aún mayor, una verdad aún más grande. Estamos llamados no solamente a saber que Dios es más grande que mi enfermedad. Claro que podemos tener esa confianza, pero Él es más grande que la más grande de las enfermedades. Él es más grande que el enemigo máximo. Él es más grande que lo que puede arrebatar mi eternidad. Él es más grande que lo que puede quitar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre que Dios tiene preparadas para los que le aman. Él es mucho más grande que esto. En cuestión de 3 días, mi papá murió. Pero la resurrección me dice que en cuestión de tan solo 3 días,
mi papá fue sanado por completo. Porque Dios es más grande que mi enfermedad. Y quiero invitarte para que puedas considerar conmigo esta porción de las Escrituras. Lee conmigo este pasaje. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de mortalidad. Y cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y quizás tú mismo ahora estás pasando por esta situación de enfermedad, por un diagnóstico nada favorable, y estás batallando con muchos pensamientos, pero queremos invitarte a que hoy pongas tu confianza en Jesús. Que hoy le digas: Dios, quiero que vengas a mi corazón. Quiero que vengas a mi vida. Ven a mi vida. Si tú quieres hacer esta oración con nosotros, te invito para que cierres tus ojos ahí donde estés, en tu cuarto, en una cama de hospital, en tu auto, donde tú estés. Acompáñame a orar. Dios, te ruego por esta persona que está experimentando de cerca la enfermedad, quizás un diagnóstico no favorable en algún familiar, en alguna persona muy amada, o quizás en ella misma. Señor, te ruego que tú toques su vida y que en este momento abraces su corazón. Y a ti te invito, si tú quieres hacer esta oración conmigo, dile así conmigo, ahí en donde estés: Señor Jesús, te necesito en mi vida. Acompáñame en medio de todo esto. Te necesito en mi corazón. Ven, Señor Jesús, a mi vida. Yo te recibo como Señor y como Salvador. Amén. ¿Sabes qué es lo increíble de la obra de Jesús? Que a través de su sacrificio en la cruz y resurrección, nos vino a establecer una relación correcta con el Padre. Él no vino a demostrar que todos estábamos mal. Él vino a demostrar y a buscar que fuésemos reconciliados con el Padre. Y recordamos eso a través de este tiempo de comunión, en donde tomamos un poco de pan y un poco de jugo para poder hacerlo en memoria de Jesús. Así que quiero invitarte para que podamos hacerlo juntos hoy. Dios, gracias. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Dios, porque a través de tu resurrección validaste todo lo que dijiste acerca de ti. Y por eso, Señor, hoy podemos estar en una relación creciente, constante contigo. Dios, queremos tomar esta comunión para recordar tu sacrificio y estar conscientes de que tú estás pronto de regreso. Te invito para que tomes el pan. Y ahora podemos tomar un poco del jugo. Gracias, Dios, por tu fidelidad, tu bondad y tu amor.
Gracias, Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Thank you for joining us. Nos vemos la próxima semana. We'll see you next week.